Hola amigos apóstoles de la cruz, espero que estén muy bien el día de hoy. Yo soy Donna Silva, bienvenidos a su programa Apóstoles de la Cruz, sección juvenil en Crisol Digital. Estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos un programa muy interesante. Este programa del día de hoy se llama Mi Cristo Roto y ahorita se van a dar cuenta por qué. Bueno, les mando muchos saludos y agradecimientos a todas las personas que hacen posible este programa. Recuerden que estamos transmitiendo desde Crisol y mando un saludo muy especial a nuestro asesor del programa, el misionero del Espíritu Santo, el Padre Carlos Castro Tello. Un saludo. Y a toda la comitiva de sacerdotes de Crisol. En producción tenemos a nuestra queridísima Nadia Sierra y en controles a Francisco Rodríguez. Los invito a compartir, interactuar con comentarios. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @crisolradiotv. Y bueno, pues vamos a empezar con una pequeña oración este programa. Entonces nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Déjame roto. Quiero que al verme roto te acuerdes de tantos hermanos tuyos que están como yo, rotos, aplastados, indigentes, oprimidos, enfermos, mutilados, sin brazos, porque no tienen posibilidades ni medios de trabajar, sin pies, porque les han bloqueado los caminos, sin cruz, porque les han quitado la honra, el honor y el prestigio. Todos los olvidan y les vuelven la espalda, aunque no son como yo, un Cristo roto. Señor, te pedimos para que en este programa nos enseñes y nos condujas hacia tu camino y recordemos que aunque haya algo roto, nosotros somos quienes debemos estar con fe y con esperanza. Y también en este año jubilar tan importante en nuestra iglesia, te pedimos también por todas las personas que nos están escuchando, por sus familias, por toda la producción y especialmente por nuestro invitado especial. El día de hoy, bueno, nos quedamos en presencia del Padre durante todo el programa y el día de hoy nos acompaña Alberto Mayagoitia, actor de la obra de Mi Cristo Roto, que justamente nos va a platicar un poquito de esta obra. Tenemos algunas preguntas para él y obviamente nos va a invitar porque se presenta este fin de semana en Monterrey la obra. Alberto, ¿cómo estás? Cuéntame. Pues muy bien, muy contento de que me abran estas cámaras, de que me abran este micrófono, de que me abran este Zoom, pero sobre todo de que me abran su corazón. Muchas gracias, estamos muy contentos de tenerte. Y Alberto, bueno, es ícono de la televisión mexicana, ha participado en varias producciones, tanto en teatro como en televisión, hizo algunas, pues sí, como por ejemplo Pobre Juventud, en el cine. Danza, Chispita y muchas obras mexicanas. Y no solo es actor, él es esposo, es padre de familia, es empresario, youtuber y yo diría que hasta influencer católico. Y bueno, me encanta porque yo estuve viendo los TikToks y los Reels en los que sales y me encanta esta parte donde tú dices que empezaste justamente en el teatro porque tus hermanas fueron pues como que llegaron a tu ciudad y fueron ellas a ver si quedaban para poder salir en esta obra y quedaron dos de las cuatro y entonces todo fue por un tocadiscos, ¿no? Cuando tú ya empezaste al teatro. Eso me encantó, o sea, eso se me hizo muy, como que, muy, no sé, como que muy normal o muy como de ilusión. Entonces, me gusta tu historia porque desde la ilusión y desde este pequeño, claro que sí querías el tocadiscos, ¿no? Porque ellas se compraron un tocadiscos con su primer, o con lo que habían ahorrado pues sí, de su trabajo, porque aunque eran niñas, trabajaban en la obra. Entonces, eso me encantó mucho. ¿Qué nos puedes platicar recuérdate a ese Alberto chiquito? ¿Qué le dirías a ese Alberto chiquito con esa emoción de que no sabías toda la trayectoria por la que ibas a pasar? ¿Qué le dirías a ese Alberto chiquito? Uy, uy, uy. Yo creo que le diría que se divierta más, que cuando sea grande no se tome las cosas tan a pecho, que,
que se acuerde más seguido de ponerse en las manos de Dios, que no sea tan preocupón y tan estresado, eh, que fluya más y que sea menos exigente de sí mismo. Eso le diría. Me encanta, me encanta. Yo creo que recordar es volver a vivir y volver a vivir es como acordarte de todos esos momentos lindos, porque gracias a nuestra infancia, gracias a nuestros papás, gracias a nuestros hermanos y a la gente que nos apoyaron y a la gente que estuvieron ahí, incluso hasta los que nos regañaron, ¿no? Y nos corrigieron con amor y nos daban como, oye, es que tienes esta área de oportunidad. Yo creo que somos un cúmulo de cositas que van sucediendo en la vida, lo que nos hace ser lo que somos actualmente, ¿no? Entonces, qué padre que puedas reconocer y que le des estas palabras bonitas a ese Alberto, niño chiquito. Bueno, Alberto, platícanos de esta gran experiencia que es la obra de Mi Cristo Roto. Es una obra que ya llevas varios años estando tú, pero cuéntanos un poquito a la gente que no conoce nada de la obra. Bueno, Mi Cristo Roto es una obra de teatro que yo creé, que yo adapté, basada en dos libros del Ujú. padre Ramón Cue, que es un jesuita que nació en el estado de Puebla, pero que se lo llevaron a vivir muy chiquito a España y que pues en España hizo toda su vida adulta y su vida sacerdotal y allá murió y allá está enterrado. De los libros del padre Ramón, que no son los únicos dos que escribió, los dos libros, uno se llama Mi Cristo Roto y el otro es como la segunda parte, la secuela que se llama Mi Cristo Roto de casa en casa. Eh, Hay otros, uno que se llama Cómo llora Sevilla, que habla de la Semana Santa, del Viernes Santo en la ciudad de Sevilla y de cómo viven los sevillanos su Via Crucis de Viernes Santo. En fin, de los libros del Padre Ramón, yo adapté la historia de lo que el Padre Ramón vive y aprende de sus aventuras, de sus lecciones con el Cristo roto. El padre encuentra el Cristo roto en una tienda de antigüedades y lo compra con la intención de restaurarlo. Cuando llega a su casa, el Cristo se niega a ser restaurado. El Cristo es una imagen de madera que le falta una pierna, le falta el brazo derecho, le falta la cruz y aunque conserva la cabeza, ha perdido por completo la cara. Ujú. No tiene rostro. Y él siente una ternura por este Cristo tan desfigurado y cuando llega a su casa le habla al Cristo y le dice, te voy a conseguir un restaurador y te voy a dejar como nuevo. Y el Cristo le dice, no, no me restaures, déjame así roto y mutilado. Y el hombre le dice, es que yo siento muy feo que estés todo roto. Y el Cristo le contesta y le dice, ese es el problema. Tú sientes feo que está roto, pero no sientes feo que está crucificado. Y entonces el hombre se da cuenta que está en un error y dice, bueno, no, no, claro que siento feo que estás crucificado, claro que siento feo. Cafecito de la mañana, con tu Claro. permiso, con tu permiso. Claro que siento feo que estás crucificado. Y entonces el Cristo le dice, no, ese es el problema, ya te acostumbraste. Ustedes quieren ver ese Cristo en la pared, ese crucifijo, y quieren verlo como un elemento decorativo. Sí. Y entre más bonito y más decorativo, mejor. Que sea como una distracción. O sea, qué Cristo tan bonito, de porcelana, de oro, de madera tallada, y no pensar en lo que verdaderamente significa. Así que, para que yo te recuerde verdaderamente el sufrimiento en la cruz, déjame así roto y mutilado. Y entonces el hombre dice, pero es que yo te compré para restaurarte. Y el Cristo le dice, no, es más, ojalá hubiera un Cristo roto a la entrada de cada templo. Entonces, estos dos personajes empiezan a dialogar y cuando yo concebí la obra de teatro, pues la pensé como un monólogo, o sea, como un espectáculo unipersonal,
Entonces, a través de una convención teatral que establecemos el público y yo, habla un personaje, contesta el otro, y habla un personaje y contesta el otro, y el público va recorriendo junto conmigo pues todas estas lecciones escondidas que se encuentran en las grandes metáforas, las lecciones que se pueden desprender de este Cristo que le falta el brazo derecho y que le falta la cruz y el rostro. Muy bien. Y ahí, por ejemplo, a mí me gusta mucho que en una entrevista dijiste que, que nosotros estamos como en la espera de que todo sea bonito y de que todo sea elegante y de que todo, pero no nos damos cuenta de la importancia de aceptarnos rotos y de estar, claro, buscar, obviamente, como construirnos otra vez, pero como amar esa parte rota, ¿no? Como reconocer la rotura del otro y reconocerte como un Cristo roto. Y entonces también la parte de ser restauradores, ¿no? De como tú como persona, tú también puedes ser restauradora porque tenemos el poder de restaurar a alguien más, ¿no? No sé, me imagino a una mamá dándole un abrazo a un hijo o una doctora dándole palabras de compasión o palabras de fe a un enfermo, ¿no? Entonces me imagino muchas escenas como en el punto de nuestro día a día que nosotros también podemos ser o ser esta persona o sea, no voy a decir que totalmente vayamos a restaurar a una persona nosotros solos, ¿verdad? Porque es un cúmulo de personas que buscan restaurar, pero sí que poquito a poquito nosotros nos vayamos dando cuenta de que podemos tener como el don que Dios nos ha dado para poder seguir y darle esperanza a alguien más. Y bueno, una duda de justamente de esta obra. ¿Qué parte del personaje sientes que te ha transformado personalmente o te ha hecho reflexionar profundamente? Újule, eso te lo contesto, pero antes me gustaría elaborar un poquito sobre lo que tocaste antes. Ujú. Sí estamos todos llamados a la restauración. Eh, Jesús le dijo a dos pescadores, síganme y los haré pescadores de hombres. Eso es casi como los haré restauradores, o sea, rescatadores de personas. Entonces, todos estamos llamados a ser restauradores. El asunto está en que no todos nos asumimos como restauradores. Es más fácil asumirse como Cristo roto. Claro. Es más fácil decir, pues, soy roto, soy un Cristo roto y bye. ¿No? Soy imperfecto y soy un pecador y golpes de pecho. Y esa parte requiere humildad y casi todos la tenemos. Cuando reconocemos restauradores, no requiere de humildad, requiere pues, de otra actitud. Y hay una gran cantidad de personas que pueden decir, ¿y yo quién soy para restaurar a alguien? Claro. ¿Yo quién soy? Yo no tengo nada que brindar, no tengo nada que dar, no tengo nada que decir. Eh, Pensaba yo el otro día en alguien, no sé, una, una historia de alguien muy humilde que hace algo grandioso por una persona muy rica, no sé, que evita un asalto, que se le cae su reloj carísimo y se lo entrega, o yo qué sé. Eh, a veces decimos, yo quién soy por hacer algo por alguien más. Y hay un montón de cosas que podemos hacer, ¿no? Y una de ellas es, obviamente, dar algo que es completamente gratuito, que es dar nuestro tiempo. Eh, y aquí a lo mejor yo diría lo que fuimos llamados a hacer, que es visitar a los enfermos y visitar a los presos y ese tipo de cosas. Y a lo mejor yo soy el primero que no lo hace y soy el primero que dice que hay que hacerlo
y yo también estoy en un proceso personal donde a mi edad y desde donde estoy entendiendo un montón de cosas de mi propia caridad en ese sentido como restaurador. Sin embargo, a través de la obra, pues dando el mensaje de la obra y viajando por todos lados, presentando mi Cristo roto por 20 años, pues he asumido que de una manera o de otra, mi Cristo roto ha sido para mí una especie de ministerio, si se puede decir, una especie de apostolado, eh, que son dos palabras muy grandes, son palabras fuertes. Eh, a veces yo tenía un conflicto al principio cuando empecé a presentar la obra y le decía a mi esposa, estoy en conflicto, hago lo que más me gusta, hago lo que mejor sé hacer, hago algo que no me cuesta trabajo, me aplauden, quedo re bien con el público y me pagan. Entonces, ¿dónde está la lucha? ¿Dónde está el sufrimiento? ¿Dónde está esa, ese batallar? ¿Dónde está esa lucha interna, esa vida de santo que se va puliendo poco a poco? ¿Dónde está ese sacrificio enorme? Y mi esposa me decía, tú fluye, fluye. O sea, tú no sabes por qué Dios te regaló lo que te regaló, por qué puso esta obra en ti, por Claro. qué se te están dando las cosas, por qué te siguen llamando, por qué te siguen contratando. A fin de cuentas, creamos y perfeccionamos un sistema, un método mediante el cual las iglesias y las instituciones, los colegios, em, fundaciones, Ujú. asociaciones, no nada más pertenecientes a la Iglesia Católica, como pudiera ser, no sé, Caballeros de Colón, evangelizadores de tiempo completo, Cáritas, todas las asociaciones para las que hemos trabajado con mi Cristo Roto, hemos encontrado una manera de ayudarlas a que a través del teatro pueden generar dinero. No Claro. nada más la rifa de un crucero por el Caribe, o la lavada de coches, o la venta de pasteles, o de adornos navideños, sino que a través del teatro encontramos la manera que el teatro también era un buen pretexto para la generación de recursos. Y eso es lo que también le ha dado mucha vida a mi Cristo Roto. Entonces, en sí mismo mi Cristo Roto ha sido un vehículo para la generación de recursos para estas instituciones y muchas de ellas también que no necesariamente son de la Iglesia Católica. Hemos hecho funciones que para el DIF, que para la Cruz Roja, que para los clubes de Rotarios y de Leones, Sí. en fin, que no necesariamente están ligados directamente a la Iglesia Católica, pero que por el tema y por ser una obra que tiene un tema cristocéntrico, humanista, y que no es una obra vulgar ni de política, pues se Claro. presta perfectamente para que la presidenta municipal invite a la comunidad y se presente mi Cristo roto a beneficio del DIF o de cualquier otra causa. Entonces, eso en sí mismo ha venido a ser pues como una especie de ministerio. Ahora, contestando tu otra pregunta, ¿qué parte del personaje a mí me ha transformado? Pues no sé. Y digo no sé porque si como actor cada personaje que haces te transforma, o cada personaje que haces deja una huella en tu carácter o te hace cambiar algo de tu forma de ser o de pensar, pues al poco rato ya eres una mezcolanza de personalidades y ya no eres ni bipolar, ni tripolar, ni cuadripolar, ya eres una esquizofrenia que ya no te entiendes ni a ti mismo. Entonces, en general, el ser humano que se dedica a la actuación tendrá que ser la misma persona, así haya hecho el príncipe o el mendigo o el, o el rey o el asesino
o el villano o el galán. Nunca conocí al padre Ramón Cue, pero a esas alturas pues tengo una gran amistad con él. Claro. Y también puedo decir que el padre Cue también tuvo su propia lucha y también habrá tenido su propio conflicto personal por las cosas que habrá vivido y habrá tenido, como todos, que discernir su vocación y habrá tenido sus momentos de duda y habrá tenido humanamente sus momentos de soledad y como todos, no todos los días son los días de éxtasis donde sentimos que tenemos la fe a flor de piel y no todos los días son perfectos. Entonces, en ese sentido, entiendo perfectamente al padre Ramón. ¿Qué me ha dejado, si no el personaje, contestando la pregunta un poquito de ladito, qué me ha dejado la obra? Bueno, la obra me ha dejado algo que mencioné ya hace rato y en lo cual insisto, asumirme como Cristo roto, asumirme como un ser imperfecto, entenderme a mí mismo y aceptarme mejor con mis defectos y mis debilidades, pero no en el camino de, pues así soy, y qué, así nací, y soy tu cruz, y el típico que dice, pues así te enamoraste de mí, y así me voy a morir. No. Asumirme como ese Cristo roto, asumirme como esa persona imperfecta, pero sí ver hacia arriba y pensar que, si no la perfección, por lo menos el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, yo soy el camino a la perfección. Que no la vamos a alcanzar en este plano, me queda claro. Podemos ser mejores imitadores de Cristo. O sea, yo, Alberto, pues puedo ser más paciente, Ujú. puedo ser más compasivo, puedo ser más rápido en perdonar, puedo ser más proactivo en no guardar rencores con las personas que me hicieron cosas malas, etcétera. O sea, puedo ser un mejor imitador de Cristo. Muchos de nosotros, con todo y todo, a veces no nos asumimos de esa forma. Termino mi comentario. Muchas gracias. Hace 20 años que empezaste con la obra, ¿cuáles fueron como lo que tuviste que hacer para poder llegar a tener el libreto, el guión? O sea, no sé, viajaste a conocer el lugar, además de leer los dos libros que ya habías mencionado, hiciste entrevistas, cómo fue tu preparación para poder llegar a hacer este libreto? Bueno, llegó a mis manos el libro, el disco de mi 33 revoluciones de acetato, más o menos de 1963. Eso fue lo que llegó a mis manos. Y cuando lo vi la portada del disco, lo reconocí que en mi casa de niño había un ejemplar. Ok. Entonces lo puse y lo ya con un oído de adulto, yo tenía 33 años en ese entonces. treinta y Y tres, buen número, ¿eh? Muy importante. bueno, estaba que de darme un autorregalo de cumpleaños consistía en grabar un disco, un disco de poemas de esos, El brindis del bohemio y Por qué me quité del vicio, y esos poemas, La taquiza. Pero encontré antes de encontrar esos discos de corridos y poemas, encontré el disco de Mi Cristo Roto y dije, bueno, pues este es un mejor regalo de 33 años. Entonces, un disco y hice muchas copias de los discos y no supe qué hacer con las copias. Entonces me invitaron a poner un stand
en una feria del libro y el disco católico en Los Ángeles. Y yo dije, pues ahí me pongo en mi stand y ahí me pongo a venderlos. Me dijeron, sí, pero lo tiene que declamar en público, si no, no. Entonces, dije, bueno, pues órale, entonces me la aprendí, porque yo en cabina pues la había leído, no me la había Claro. aprendido de memoria. Y cuando sentí la respuesta del público, entonces fue que dije, ya sé cómo voy a vender mis discos, tengo que hacer una obra de teatro. Entonces ahí empezamos a trabajar en la presentación teatral con las imágenes, con la pantalla y con las imágenes que acompañan la presentación teatral. Iba yo a la mitad de esa producción cuando me puse mal del corazón y tuve un infarto porque había hecho un mal negocio y estaba muy estresado y muy preocupado. Y después del infarto decidí viajar a Europa, unas como vacaciones, y fui a Alemania a visitar a mi hermana. Y allá en Alemania mi cuñado me prestó una cámara y me puse a tomar fotografías de Cristos en las iglesias, en las pinacotecas y en los museos. Wow. Entonces, esas fotografías que me traje de Europa fueron como los primeros Cristos de esa colección que ahora son parte de la obra. Y sí, los Cristos de Europa, de las iglesias alemanas, pues son muy diferentes a los Cristos de las iglesias en Asia o de las iglesias coloniales que tenemos acá. Entonces, empecé por hacer unas fotografías de lo que no estaba muy a mi alcance y eh, después vino la adición de las fotografías pues de los momentos de la historia, momentos dramáticos dentro de la obra de teatro. Al principio eran unos transparencias de los que se llaman proyectores, que son como unas roscas que van avanzando, van girando, hacen chiqui, chiqui, chiqui. Después eso ya lo cambiamos por un DVD y luego el DVD es ahora una computadora, entonces también tecnológicamente hablando la obra ha ido avanzando y ahora vamos a entrar en una nueva etapa donde usar la inteligencia yo no quería, como que yo me resistía mucho a eso, pero vamos a modificar los Cristos, el Cristo que habla, el Cristo en la escena así, lo vamos a modificar un poco. Además era pues una especie como de dibujos animados Ok. con muy bajo presupuesto, entonces ya se nota viejo, se nota, pero las generaciones jóvenes que vienen a ver la obra de teatro dicen, ay, se ve que es así como una película de Godzilla japonesa, blanco Ay, y no. negro, de peluche, este, eso lo vamos a modificar prontamente y pues vamos a ir evolucionando, ¿no? Yo también no soy hoy a mis 57 el mismo que era a los 33 Claro. cuando empecé con esto, no soy el mismo, esencialmente soy la misma. Yo mismo he tenido mi evolución como ser humano y me he llevado mis izquierdazos, como dice la propia obra de teatro. Entonces, eh, creo que en este momento, actoralmente hablando, me encuentro en un momento muy, muy bueno y personal y humanamente me encuentro en un momento muy productivo, de mucha madurez y de mucho aplomo y, y pues trabajo como todos diariamente en mi relación con Dios. Me encanta, me encanta. Hablaste justamente de algo que viene mi siguiente pregunta sobre el público, ¿no? Cuando empezaste con los tocadiscos, y entiendo perfectamente que evolucionamos, ¿no? Crecemos y somos las mismas personas, tenemos la esencia, pero ¿cómo ha sido la evolución del público? ¿Cuál es su reacción ante la obra? ¿Qué comentarios, qué gestos, qué has escuchado después de que termina la obra? Digo, obviamente las felicitaciones, ¿verdad? Pero
pero más allá, o sea, algo que los llene el corazón de toda la escena y de todo pues sí, de todo lo que va pasando con el sacerdote y con el Cristo roto y qué comentarios hacen. Bueno, mi trabajo termina cuando cae el telón. Eh, como mensajero, y no puedo decir como evangelizador, pero si la quieres meter ahí la palabra, pues métela. También mi trabajo termina cuando tiras la semilla. Y unas semillas caen en buena tierra y otras semillas no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en la mente de cada persona? Pues yo no lo puedo saber. ¿Qué pasa en la fe de cada persona al terminar la función? Pues se manifiesta en un aplauso emotivo, eso que ni qué. Se manifiesta a veces en lágrimas. Me encanta. Pero no puedo platicar y tomarme un café con cada persona del público al final de cada función. Entonces, yo a veces lo que tengo que hacer para no volverme loco es como desmarcarme. Y me desmarco diciendo, yo doy el mensaje, yo termino la función y yo me meto a mi camerino y me tomo mi café y salgo a cenar después de la función y ya. Y alguna vez saliendo del teatro me llevaron a un X restaurante donde estaban cenando personas que habían visto la función minutos antes. Y decían, venimos extasiados, nos encantó la obra, venimos fascinados de la vida, hablando de su actuación, y usted aquí nada. Como diciendo, usted también tendría que estar así de extasiado después de la obra y el regalo que nos dio. Ujú. Y yo pues no quiero minimizar su experiencia, también tengo que decir, pues funciona, y que así es el teatro. Para ellos fue su función de ver mi Cristo roto. Es más, supe de una pareja que él le pidió matrimonio saliendo de mi Cristo roto. ¿Cómo no se van a acordar? Wow. Pero, pero para mí es, a lo mejor a la larga, pues una función más que pudo haber salido muy bien. Y también te puedo decir humanamente que no todos los días son maravillosos, ni todas las funciones son de tocar las estrellas. Y hay días en los cuales hay un niño llorando ahí en la primera fila y te distrae. Y hay días en los cuales hay una mosca que está ahí en el escenario y se te quiere parar aquí y toda la función te la estás espantando. Lo que le dije a esa persona ese día fue que yo tenía el recuerdo de cuando nació mi segundo hijo, que yo estaba en el éxtasis maravilloso de que había un hijo, y yo estaba en Claro. esa sensación y había entrado al quirófano y me habían puesto el traje ese de pitufo y yo corté el cordón umbilical y ahí con mi esposa y la besé y el bebé y oramos y todo. Y saliendo de allí, el doctor, ahí estaba en la salita de a un lado, comiéndose una galleta con un café, viendo la tele, ahí estaba viendo ahí el noticiero matutino de TV Azteca, de Televisa, qué sé yo, y ahí estaba, normal, llenando su recibo de honorarios. Y yo lo veía como diciendo, doctor, usted me acaba de dar el regalo más maravilloso de esta experiencia extraordinaria del nacimiento de mi bebé y está comiéndose una galleta y llenando el recibo de honorarios. Entonces, a lo mejor para el doctor era un nacimiento más. El parto del martes a las 7 de la mañana. No quiere decir que no le fuera a echar ganas, porque para eso se le contrató. Yo necesitaba que él estuviera ahí en sus Concentrado. cinco sentidos exactamente, que no llegara desvelado, ni crudo, ni borracho, ni nada, y que hiciera uso de sus años de experiencia y que hiciera lo que tenía que hacer. Entonces, pero a fin de cuentas es una más. Entonces, en el arte secreto del actor, en el arte secreto del actor, y no te lo puedo demostrar, pero es así, tenemos que hacer creer al público que esta función fue extraordinariamente especial,
extraordinariamente única, aunque haya sido una más de las cientos de funciones que hemos hecho. Y si logramos eso, lo hicimos bien. Entonces, el público tiene que salir de la obra, y sobre todo de una obra como esta, donde tocamos el elemento fe. O sea, no podemos jugar con la fe. No podemos jugar con la fe de las personas. Entonces, en Mi Cristo Roto tenemos que hacer la obra bien en serio. Y creo que no contesté tu pregunta, pero todo lo que dije es verdad. No, sí, 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 súper bien, muy bien. Bueno, gracias Alberto. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. Debido al éxito, regresa a Monterrey Alberto Mayagoitia con Mi Cristo Roto, una obra que inspira, que reconcilia, que nos recuerda que aún en lo roto, Dios sigue obrando. Domingo 12 de octubre, Auditorio San Pedro, boletos en taquilla y en arema.mx. Mi Cristo Roto, una experiencia que transforma corazones. Buenísimo. Pues regresamos en este su programa. Estamos platicando de la obra de teatro de Mi Cristo Roto que está próximo a presentarse aquí en Monterrey. Estamos muy contentos y tenemos a nuestro queridísimo Alberto que nos está contando de toda su trayectoria en esta obra. Alberto, en esta sociedad donde a veces nos alejamos de la parte espiritual, ¿cómo crees que el teatro puede seguir siendo un espacio de encuentro con la fe o con la reflexión interior? Uy, uy, uy. Yo le quitaría la primera parte a la pregunta. O sea, en esta Ok. sociedad donde, etcétera. ¿Por qué? Porque el teatro es el teatro. Estaremos en la sociedad en la que sea, porque el teatro es el teatro. En la, en la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi, entre bombazos y cosas, seguía habiendo centros nocturnos y cabarets presentando obras de teatro con músicos en vivo. El espectáculo teatral en vivo, la presencia directa del actor y el espectador nunca morirá, porque ha existido toda la vida. La máscara, el aplauso, el canto, la danza, han existido en todas las culturas, en todas las tradiciones, en todas las manifestaciones de todos los momentos de la historia. Por eso yo creo firmemente que el teatro nunca va a morir. ¿Se va a transformar? Claro, obviamente hoy día usa unos elementos tecnológicos de iluminación que no existían en otro momento. Claro. En el teatro de, en el teatro de Molière se iluminaba el teatro con velas y tienen el nombre de candilejas y son unas velas que se ponen en el proscenio en la parte de abajo y esta era toda la iluminación teatral y hoy tenemos computadoras y cosas que hacen unos efectos y luces robóticas que suben y bajan. Ve a ver El Rey León, ve a ver Wicked, ve a ver ese tipo de producciones maravillosas y hay todo tipo de efectos. Que el teatro abrace la tecnología me parece sensacional, que tengamos micrófonos más potentes y más buenos y más cosas que ayuden a que se mejore la experiencia del público, yo feliz. Y la segunda parte de tu pregunta es que si el teatro puede seguir siendo un elemento para conectar a las personas con un plano superior, ¿no? O sea, si el Ujú. teatro puede seguir siendo un elemento para conectarse con Dios. Y yo digo que sí, siempre lo ha sido. En el teatro griego, en la tragedia griega, 400 años antes de Cristo, los griegos ya se conectaban con sus dioses a través del teatro. Y en la tragedia griega, eh, los griegos, el público, vivía una catarsis colectiva en el momento en el cual, eh, no sé, Edipo comete un error trágico y
y cumple lo que había sido una sentencia por parte de los dioses. Y que tenga la intención absolutamente lícita de acercar a la gente a Dios, pues también ha existido. Ya no es lo más común. Usamos el teatro en el catecismo, pues usamos el teatro de títeres y usamos cositas, ¿no? Que ayudan a los niños a entender, y mil veces hemos hecho la pequeña representación teatral de del hijo pródigo, y hemos hecho la pequeña horita de teatro de, eh, del buen samaritano, y en el catecismo los niños aprenden con el juego del teatro, y eso es maravilloso. Los franciscanos en la época de la colonia pues trajeron la pastorela. Hoy por hoy es una manifestación artística que sigue presentándose año con año. O sea, la pastorela pues es una representación teatral de Judía hacia Belén, una morada donde dar a luz al niño Dios. La presencia de los reyes y luego la huida a Egipto para evitar que Herodes lo mate. Claro. Bueno, que los hombres de Herodes lo maten. Eso ahí está y siempre ha existido. Y digo, le metemos más cosas, y el diablo hoy día sale disfrazado de un cierto político y cosas de esas. Pero sigue existiendo. Los franciscanos trajeron el auto sacramental, que también es una manifestación artística, que usan grandes autores, escribieron el auto sacramental en el siglo de oro, como Calderón de la Barca y Juan Ruiz de Alarcón y otros. Mi Cristo roto, mi Cristo roto, mi Cristo roto y es teatro que hace. Sí, que te habla años con la intención de acercar a la gente. Que te habla creó mi Cristo roto pensando, ay, vamos a hacer teatro evangelizador. No, No, se es, dio. pasaron años Sí, años. a que en mí hubiera yo me convenciera a mí mismo que era, caray, sí estamos haciendo teatro evangelizador. Esto es teatro evangelizador. Y alguna vez, más de una vez, y tengo que poner el despertador a las 4 de la mañana para ir a tomar un avión, para ir a dar unas funciones de mi roto. Y una ya no tienes por otra parte de mí dice, y en parte de mí dice, ay Alberto, pero ¿por qué mejor no haces otras cosas? Y sí, yo quiero regresar a las telenovelas y a hacer algunas series de Netflix y todo lo demás, y quiero hacer eso. Y otra parte de mí dice, pues a lo mejor Diosito no te quiere ahí, te quiere acá. Entonces, ahí estamos. Y lo que Ay, pasó en Monterrey, pues es a lo mejor una clara demostración de que fuimos el 31 de agosto a Monterrey, sí, sí, sí. nos fue requete bien, y ahí mismito, el productor de esas funciones, el promotor de esas funciones dijo, me están dando el teatro para el domingo 12 de octubre, ¿lo tienes libre? Yo dije, pues voy a estar en Guadalajara el día anterior, vuelos de Guadalajara a Monterrey, hay todos los que te puedas imaginar, Ujú. y entonces este domingo 12 de octubre volveremos a presentar un Cristo roto otra vez en el Auditorio San Pedro, y eh, haremos una confirmación del éxito de lo que fue el 31 de agosto, y eso me tiene muy contento porque el público de Monterrey es un público que sabe exigir, pero que también sabe aplaudir.
Claro, 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 así somos. Y yo sé que este es como dijiste, no es un monólogo, pero tienes un equipo detrás, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de esas redes de apoyo que tienes, que te acompañan durante, bueno, no durante, pero sí antes y el después de la obra. Bueno, yo estoy solo en el escenario, entonces Ujú. hay gente que está haciendo el movimiento de las luces y del sonido. Yo no me puedo defender a mí mismo en cuanto a eso. Yo no puedo cambiar las luces de lo azul a lo blanco y de lo blanco a lo rojo. Entonces alguien más lo hace. Viajan conmigo dos técnicos Ok. que hacen otras cosas, no están trabajando conmigo de tiempo completo. Yo les aviso con la debida anticipación y entonces viajan conmigo. Y en Guadalajara tengo otro empleado, también freelance, que hace la parte de la página web de micristorroto.com, Mm, también la parte de teatro en español, que es la boletera con la que vendemos los boletos. ujú. En el caso de Monterrey no, vamos con una boletera comercial que escogió el promotor, que es arema.mx. Y, y bueno, pues ocasionalmente mis hijos también, y desde luego mi esposa Lilia Sixtos como directora de la obra, pues me acompañan en las funciones y a veces hasta a mi propia esposa le toca cortar boleto y acompañar a la gente a sus asientos y eso es también muy bonito y muy satisfactorio. Me encanta porque yo creo que cuando te presenté decía, ¿no? Dije, bueno, es que él es sí actor y sí, pero también es padre de familia y también es esposo y entonces justamente, pues sí, yo creo que toda la familia está involucrada en esto, en este super proyecto que yo creo que los planes de Dios son perfectos y estás en esa obra precisamente para inspirar a las generaciones, a las nuevas, a las jóvenes, a las más grandes, a las no tan grandes, pero yo creo que es inspirador. Y bueno, pues exactamente como Alberto nos compartió, nos vemos este 12 de octubre en el Auditorio San Pedro. Hay dos funciones, a las 4 y a las 6:30. Hay boletos en la página web. Si lo buscan a él como en Instagram como Alberto Mayagoitia guión bajo oficial y donde tiene más de 12.4 seguidores en Instagram. Ahí viene como que un Linktree donde puedes ver sus videos de YouTube, donde puedes ver los boletos, donde puedes ver muchísimas más cosas. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias Alberto por tu tiempo. Me encantó platicar contigo y conocerte. Te Gracias, deseo Vicky. mucho éxito en esta obra y en todos los proyectos que tienes, porque además de la parte artística, pues sé que tienes negocios. Entonces, pues bueno, mucho éxito. Gracias. Y bueno, de avisos parroquiales tenemos que sigan viendo nuestras redes sociales y estén al pendiente de los programas que tenemos para ustedes. Y cerramos con el clamor de la obra. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Comenten ahí qué les pareció este programa, qué dudas les surgieron a través de esto. Entonces, bueno, muchas gracias, Alberto. Y cerramos este programa con Jesús, Salvador de los hombres. Sálvalos, sálvalos con María todo, sin María nada. Ánimo firme y viva la cruz. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Debido al éxito, regresa a Monterrey Alberto Mayagoitia con Mi Cristo Roto, una obra que inspira, que reconcilia, que nos recuerda que aún en lo roto, Dios sigue obrando. Domingo 12 de octubre, Auditorio San Pedro, boletos en taquilla y en arema.mx. Mi Cristo Roto, una experiencia que transforma corazones.